me solidarizo con muchas personas que están pasando esta vía crucis de estar consiguiendo oxígenos y en las condiciones en las que se hace. Pero también quisiera agregar algo a tu reflexión, ¿no? Somos un Estado de Derecho y se supone que el Estado tiene que funcionar a través de sus instituciones. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está Indecopi para mirar las anomalías del mercado, la libertad del mercado que tanto propugna? También está Indecopi para que controle estas situaciones anómalas. ¿Dónde están también las otras entidades que controlan el funcionamiento de las clínicas privadas, ¿no? Entonces, hay también que instar para que activen y participen también en esa labor de control para verificar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, espero también que las otras instituciones del Estado ya estén por lo menos haciendo una labor de control o de participación para verificar qué está sucediendo con esta situación tan dramática que se ve a muchos ciudadanos, ¿no?, reclamando, buscando un tema de oxígeno. Doctora, es un drama humano. Ayer el ministro de Defensa nos decía, y también a Nicolás le dijo el premier, que dónde estaba la Fiscalía, dónde estaba el Ministerio Público. Y yo le quiero decir, nosotros hemos visto una participación muy activa de la Fiscalía. Cuando se forman grupos como la Fiscalía Anticorrupción o este grupo especial de Lavajato, han dado resultado. ¿Por qué no hemos visto esa misma participación ahora que tanto lo necesitamos? Bueno, eso habría que preguntarle a la titular de esta institución cómo ha organizado su institución. Pero también me preocupo, si estamos hablando de una economía social de mercado, ¿dónde está también el papel de Indecopi para controlar, ¿no?, estas situaciones anómalas del mercado, ¿no? Y yo he visto en todos estos tiempos, no solo en el tema de oxígeno, sino en el tema de las medicinas y en otros elementos que están siendo motivo de acaparamiento, en la que veo un papel casi invisible de Indecopi, e inclusive en algunos momentos yo he llamado para hacer también algunas quejas en algunas compras online que he estado haciendo, que también hay todo un problema. Sí. Indecopi no le puede atender en este momento. Es increíble, donde más debe estar ahora actuando Indecopi, porque ahora estamos en un escenario que requiere pues la participación vigilante de estas situaciones anómalas del mercado que se puedan dar aún en las compras online, ¿no? Y tampoco he verificado ese papel, por lo menos más activo, de Indecopi, ¿no? No, y además que se demoran una eternidad, Nicolás, y tú estabas contando que para sancionar es, pero terrible Indecopi. Claro, pero por ejemplo, en este caso del oxígeno ha pasado algo increíble. Antes de pasar a los temas que nos han convocado a llamarla, doctora Ledesma, yo estaba averiguando este tema y Indecopi sancionó a estas empresas por prácticas contra la libre competencia en el caso de salud, donde se repartieron el mercado y donde además después se descubrió que habían hecho cosas peores, que habían establecido los marcos contractuales para que solo ellos puedan participar. Y Indecopi lo sanciona hace años que están en un juicio, doctora Ledesma, porque te sanciona Indecopi, entonces te vas al Poder Judicial y con tremendos estudios de abogado, pues ahí te puede llevar la vida, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que corregir y yo creo que esta crisis nos ha servido, doctora Ledesma, para poner los problemas sobre la mesa y que ya nadie pueda evitarlos o negarlos, ¿no? Exactamente. De todo lo que hay que cambiar. Ahora, doctora Ledesma, ¿qué va a pasar con el tema de los peajes? Es decir, el Congreso de la República decidió aprobar la suspensión del cobro de peajes, el Ejecutivo dijo que no, hubo un conflicto que ha terminado finalmente en que la ley se aprobó y el Congreso ha presentado una denuncia constitucional, ¿no es cierto?, contra esta ley, o sea, un proceso por inconstitucionalidad contra esta ley. ¿Qué es lo que va a pasar con este tema? A ver, permíteme explicarte este tema. Primero hay que recordar que toda nuestra vida social, toda nuestra actividad social y del funcionamiento del Estado se rige bajo unas reglas básicas, unas reglas ejes, y esas reglas que todos lo tenemos que respetar está plasmada en la Constitución. Esa Constitución representa una voluntad popular que se expresó en una elección en el año 93, cuestionable, ¿no? Ese es otro tema. Lo cierto es que tenemos acá unas reglas a las que todos los peruanos y peruanas tenemos que respetar. Segunda situación,
que estas reglas dicen que cuando hay alguna situación anómala en el funcionamiento del Estado o cuando hay una situación anómala en la tutela de los derechos de las personas, hay un ente que se va a dedicar a controlar, a verificar si es que esa situación es contraria a estas reglas básicas que están establecidas en la Constitución. Muy bien, ese ente es el Tribunal Constitucional. ¿Qué se ha llevado al Tribunal Constitucional? El Ejecutivo señala que el Congreso no ha hecho correctamente su labor. El Congreso ha emitido una ley, según el Ejecutivo, que esa ley es contraria a la Constitución. ¿Así? ¿En qué parte dice que es contraria? El Ejecutivo. El Ejecutivo dice que se afecta el artículo 62 de la Constitución, que habla de las reglas de los contratos, que habla de la seguridad jurídica que debe existir en los contratos. Y dice el Ejecutivo, yo estoy parafraseando lo que dice el Ejecutivo, que haber suspendido los peajes, haber suspendido el cobro de los peajes, es contrario a este marco, ¿no?, contractual establecido en el artículo 62, que dice que los contratos tienen que tener una estabilidad, una permanencia y que no pueden ser alterados por ningún marco legal, ¿no? Literalmente eso está señalado en el artículo 62 de la Constitución. Entonces, esa discusión es la que se ha llevado al tribunal y el tribunal ha decidido abrir a discusión el caso, ¿no? Admite a trámite la demanda, vamos a escuchar a la otra parte que es el Congreso y luego el tribunal deliberará, ¿no?, si es que realmente esa ley que ha suspendido los peajes es contrario al marco constitucional, de manera concreta al artículo 62, donde dice que no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere. Pero doctora Ledesma, 62. Eso es. Yo sé que usted no puede adelantar opinión porque esto es un tema sobre el que tiene que haber un debate, recojo información y finalmente una decisión. Pero digamos, no estamos en una situación normal. Estamos en una situación donde se declaró la emergencia nacional y hay una serie de derechos constitucionales que han sido suspendidos. Es decir, en este contexto, ¿cuál es la situación? Para algunas cosas sí vale el estado de emergencia y para otras no. O sea, ¿cómo se hace la separación? Bueno, el constituyente también ha previsto esa situación del estado de emergencia y también ha visto cómo debemos comportarnos como grupo social y como Estado ante el estado de emergencia. El estado de emergencia no es algo nuevo para nuestra legislación, está regulada en la propia Constitución y por eso es que se ha hecho uso de ese mecanismo y también está señalado en qué condiciones, bajo qué reglas se va a ejercer y nos vamos a desempeñar en un estado de emergencia. Por lo tanto, evidentemente que el caso lo vamos a analizar en este contexto, ¿no? Porque estamos analizando una situación, como tú dices, en una situación coyuntural que no es la misma situación que la de una situación ordinaria. Todas esas variables van a ser analizadas en el debate del tribunal, ¿no? Y eso es lo que en su momento habrá un pronunciamiento. Doctora, ¿y no pesa en este debate el tema de la corrupción? Porque este tema de los peajes ha quedado en evidencia que fue todo hecho bajo la mesa, todo para llenarse los bolsillos de los empresarios y de los funcionarios. Ese tema también será motivo de reflexión en su momento, al momento de la deliberación, ¿no? O sea, ahora estamos recién empezando el debate, tenemos que escuchar qué dice el Congreso. Ahora hemos admitido, porque el demandante, que es el Ejecutivo, nos ha traído un reclamo que nos parece que tiene un asidero constitucional y por eso es que hemos admitido a trámite. Ahora, como debe corresponder, vamos a escuchar al Congreso qué es lo que dice y luego escucharemos a ambas partes en un informe oral y deliberaremos y votaremos esta causa. Claro, porque cuando se habla de respetar el artículo 62, donde, ¿no es cierto?, donde se establece el respeto constitucional a los contratos o la obligación a respetar los contratos, o sea, en ninguna parte del artículo 62 dice que esos contratos pueden ser obtenidos a cambio del financiamiento ilegal de campañas o del pago de comisiones ilegales o que esos contratos pueden ser lesivos al interés público.
por las condiciones en que se suscriben, por los plazos que se otorgan, por la permisividad que hay para poner casetas o establecer tarifas que no tienen nada que ver con los costos reales, o cuando no se establecen obligaciones mínimas para los conductores de estas concesiones. Es decir, no podemos hablar de los contratos como entes así etéreos, ¿no es cierto? Los contratos que se han suscrito de concesión en el Perú son muy reales y prácticamente todos son sospechosos, por decirlo menos. Bueno, ten la seguridad que todos los miembros del Tribunal Constitucional vamos a hacer una interpretación y vamos a analizar al caso concreto todas estas situaciones que deben, me imagino, ser motivo de argumentos en la contestación de la demanda por el Congreso. Existe. Ahora, el otro tema. Sí, no, perdón, Karina, adelante. Sí, yo quería saber si existen otras normas en este momento que han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Ejemplo, el tema de los taxis colectivos, ¿no? Que también va a afectar, pues, todo la estrategia que, según dice el MTC, tiene para el cambio del sistema de transporte, o también el tema de automáticamente pasar de CAS hacia la planilla de los trabajadores de salud, ¿no? Que por supuesto se lo merecen, por supuesto que tienen que mejorar sus condiciones laborables y es el momento de hacerlo, pero la presidenta de Salud dice que no hay dinero y que más bien va a ser en desmedro de todos los asegurados. ¿Tienen otras normas ustedes para ver? ¿Ya se les presentaron, por ejemplo, estas normas? Precisamente quería aclarar que este es el primer caso que hemos recibido en todo este estado de emergencia. Es el primer caso, es un caso virtual y esto nos va a permitir, lo estamos mirando con mucha emoción este caso porque nos va a permitir mostrar a la ciudadanía un tribunal que, utilizando los recursos tecnológicos, sobre todo los temas informáticos, nos va a permitir dar respuestas prontas, a diferencia del antiguo modelo que teníamos, que era un modelo más en soporte de papel clásico, que llevaba pues todo un tiempo, ¿no? Es nuestro primer caso que hemos recibido en estado de emergencia y nos va a permitir mostrar una respuesta más rápida, virtualizando todo el procedimiento que tenemos en este modelo de procesos de inconstitucionalidad. Ahora, ¿usted ha decidido reducirse unilateralmente el sueldo al 20%? ¿Ha sido una decisión solo suya, doctora Ledesma, o ha sido colectiva por parte de los miembros del tribunal? Yo he decidido voluntariamente hacer una reducción al 20% y hacer una donación a una asociación benéfica destinada al área de salud, y también ha acompañado para aplicar los efectos del decreto de urgencia el magistrado José Luis Ardón de Taboada y el magistrado Augusto Ferrero. Son los dos magistrados que han decidido también asumir los descuentos que ha decretado este decreto de urgencia, ¿no? Y saludo también ese gesto de ambos magistrados. ¿Y el resto, ni siquiera el 15%, 10%, 5%, algo? ¿O no? Simplemente no. Es un acto voluntario al cual respeto, pero que han decidido guardar su reserva del caso. En el Poder Judicial, por ejemplo, han quedado que de manera voluntaria, lo que ellos quieren, van a dar, si quieren o no quieren. No van a seguir la línea del Tribunal Constitucional que usted encabeza, menos la línea del Ejecutivo. Y eso también me lleva a la reflexión que el Congreso debió haber dado una norma de carácter obligatorio para que el descuento sea de manera general a todo el sector público. Y esto no es una novedad, ya lo ha hecho Chile, ya lo ha hecho Costa Rica, ya lo ha hecho Brasil. Y hablando Chile, que no es una economía, digamos, social, ¿no? Ha impuesto ello. Uruguay ha colocado, también teniendo un presidente bastante liberal, ¿no? Ha impuesto el descuento. Las empresas privadas vienen reduciendo las remuneraciones. Y yo digo, ¿y por qué el Estado tiene el privilegio de no reducir ni un sol en las remuneraciones, sobre todo de los altos ingresos que reciben funcionarios, autoridades, ¿no? Y empresas inclusive públicas del Estado, todo el sector de FONAFE, que también forman parte de la planilla del Estado, también deberían tener esa reducción. Esa es una labor del Congreso que debió haber sacado una regla general para todos. Y hablando del Congreso, doctora Ledesma, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso de renovación de los miembros del Tribunal Constitucional?
Porque es un proceso que ha quedado pendiente, ¿no es cierto? O sea, ¿ustedes han hablado con el presidente del Congreso sobre este tema? ¿Sobre cuándo este asunto va a ser puesto en agenda? Primero que se ha comunicado formalmente el vencimiento del plazo y las agendas y los momentos en que se pueda decidir esta situación ya escapa a nuestras competencias, ¿no? Ya será el Congreso que tomará pues esas decisiones. Estamos siempre a la expectativa y mientras tanto no dejamos de elaborar, seguimos trabajando permanentemente. El Congreso nuevamente ha pateado el tema de la paridad y alternancia. Es la tercera vez y no se llegan a poner de acuerdo para que en las próximas listas sea intercalado, ¿no? El 50% de mujeres, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. ¿Usted qué piensa? ¿Esto va a beneficiar a las mujeres? ¿Es necesario hacerlo? Lo que tengo que decirle es que ese tema ha sido materia de un referéndum. La población se ha expresado en un referéndum y como persona demócrata y como persona que creo en las instituciones, debería respetarse la voluntad que se dijo en el referéndum sobre ese tema. Claro, que fue que haya la paridad y la alternancia, ¿no? Dejemos esas palabras como sello para el final de esta entrevista. Sí, doctora, perdón. Claro, yo respeto la voluntad expresada por el pueblo en el referéndum. Esa es la voluntad que debe marcar la historia y las decisiones que se tomen en el Congreso.